Hoy en la clase de PSU de Química, ya como siempre vamos a ver algo de materia y luego vamos a cerrar con ciertas preguntas extraídas de diversos ensayos de la PSU de distintos años. Porque no solo de la prueba de transición, ¿ya? ¿Por qué? Fíjese, a pesar de que el modelo de transición ya está dado, va cambiando en cuanto es a los contenidos. Eso fue lo que cambió. Pero el tipo de preguntas va a seguir siendo o nos sirven de ejemplo de cualquier año de la prueba. Ahora bien, chicos, el día de hoy vamos a trabajar el contenido específico de isomería de los compuestos orgánicos, ¿ok? Esto va en parte del contenido que ya hemos venido viendo hace 2 clases atrás, que era el de los compuestos orgánicos, pero esas 2 clases anteriores a esta, nosotros hicimos referencia a cómo se nombran esos compuestos, cuáles son las reglas generales establecidas para nosotros trabajar con ese tipo de compuestos, ¿ok? Ahora bien, el día de hoy vamos a ver o vamos a trabajar lo que es el término isomería. Como siempre, cualquier intervención, simplemente activen su micrófono y pueden montar o participar. Comencemos. Lo primero que yo tengo que saber cuando yo estoy hablando de isomería es ¿qué es un isómero? ¿O a qué se refiere con la isomería? La isomería es parte de la química. Cuando yo hablo de un compuesto isómero, estoy hablando de compuestos que tienen fórmula moleculares iguales. Es decir, vámonos a un ejemplo. Un compuesto que posea una fórmula molecular C2H6, por darle un ejemplo. C2H6. Esa es la fórmula del etano, por ejemplo. Pero ya, cuando yo hablo de isómero, quiere decir que va a haber otro compuesto con la misma fórmula molecular, es decir, con la misma cantidad de átomos, pero que va a tener una estructura o una posición distinta del ordenamiento de esos átomos. A eso es a lo que yo me refiero con un isómero. Siempre misma fórmula molecular, pero distinto orden o posición de los átomos de dicho compuesto. Los primeros isómeros que nosotros vamos a analizar son los isómeros estructurales. Estos se van a dar cuando existen compuestos con la misma fórmula molecular, pero que sus átomos están enlazados de una forma distinta. Ahora bien, tenemos 3 tipos de isómeros estructurales. El primero, los isómeros de cadena. Son mucho más sencillos y básicamente estos van a presentar fórmulas moleculares iguales, pero estructuras diferentes. ¿En qué sentido? Cuando nosotros tenemos la molécula, podemos diferenciar a un isómero estructural porque la disposición de sus carbonos en la estructura hidrocarbonada está de una forma distinta. Como por ejemplo acá. Tenemos isómeros de la fórmula C5H12. Tengo una fórmula molecular sencilla que me indica que el compuesto tiene 5 carbonos y 12 hidrógenos. Veamos un ejemplo de un isómero estructural. Me voy aquí. El primero que yo tengo es la estructura del pentano. ¿Ok? Acá. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Y si yo cuento los hidrógenos, 3 y 2, 5 y 2, 7 y 2, 9 y 3, 12. Se cumple esta fórmula molecular del C5H12. Perfecto. Pero así como yo tengo el pentano, si a mí me dice cuál es el isómero de cadena de este pentano, lo primero que yo tengo que saber, 1, tiene la misma fórmula molecular si yo lo quiero llamar isómero. 2, tiene que presentar alguna diferencia en su estructura.
Y me dicen, por ejemplo, que son isómeros estructurales, ese con este que está acá. Ahora bien, veamos. Este compuesto, ¿qué tiene diferente? La estructura principal, la cadena principal ya no es de 5 carbonos como en el pentano. Ahora acá la estructura principal es de 4 carbonos, pero tiene un radical. La cadena cambió. Los átomos de carbono y de hidrógeno en dicha cadena no se están presentando de la misma forma. Ahora bien, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Verificar que ese compuesto tenga la misma cantidad de carbonos y de hidrógeno para poder decir que son isómeros. 1, 2, 3, 4 y 5. C5, carbono 5, estamos ok. Vamos con los hidrógenos. 3 y 3 son 6, 7 y 2 son 9 y 3 son 12. Entonces, en este momento yo verifiqué que mi estructura, que en este momento yo voy a llamar estructura A, que es el pentano, es exactamente la misma fórmula molecular que mi estructura B. Pero ahora, ¿qué hace esa estructura C ahí? Vamos a ver si también cumple con las características para decir que es un isómero. ¿Qué es lo primero que tiene que tener? La fórmula molecular igual. Veamos. Un carbono, 2 carbonos, 3, 4 y 5. Perfecto. Tiene C5. Voy con los hidrógenos. 3, 6, 9, 12. Por lo tanto, esa estructura yo acabo de comprobar que cumple con la misma fórmula molecular, C5H12. Yo puedo decir que estas estructuras son isómeros de cadena, porque ¿qué cambió? La posición de los átomos de carbono y de hidrógeno de esta, ¿ya? Así como hay isómeros de cadena que son los más sencillos porque simplemente cambia el orden en el que están estructurados los átomos, también tenemos lo que son los isómeros de posición. Básicamente, cuando yo hablo de un isómero de posición, su misma palabra me lo dice. Cambia la posición, pero ¿la posición de qué? Básicamente, la posición de la función o del grupo funcional. Cuando yo estoy hablando de función, yo me estoy refiriendo a alquenos y alquinos. Y cuando yo estoy hablando de grupo funcional, me estoy refiriendo a alcoholes, éteres, ésteres, aminas, cetonas, aldehídos y cualquier otro que nosotros hayamos podido ver cuando estaban en segundo medio o repasar la semana pasada o todas las veces que hayan repasado ese contenido. Entonces, recordemos, isómero de posición, misma fórmula molecular, pero cambia la posición del grupo funcional. Veamos un ejemplo. Me dice que el compuesto que tengo, la fórmula es C5H12O. Esto quiere decir que están ordenados en X estructura, 5 carbonos, con 12 hidrógenos y un oxígeno. Veamos. Tenemos en este primer caso el 1-pentanol o, como también se podría escribir, el pentanol, que es un alcohol de 5 carbonos. Lógicamente, acá colocamos el 1, aunque no es necesario para poder diferenciar las posiciones de ese grupo funcional, que básicamente es el grupo funcional alcohol, este que está aquí. ¿Ok? Nosotros tenemos que analizar cuál es la posición de él para decir si los compuestos son isómeros de posición. En el compuesto que nosotros vamos a llamar compuesto A, el alcohol está en el carbono 1. En el compuesto B, el alcohol está en el carbono 2. Y en el compuesto C, el alcohol está en el carbono 3. Los tres compuestos tienen la misma fórmula molecular, pero ¿qué cambia? La posición del grupo funcional. En este caso, la posición del alcohol es la que está cambiando. En la A lo veo en el 1, en el B lo veo en el 2 y en el 3 lo veo en el carbono 3. ¿Se entiende? Sí, profe. Muy bien.
Avancemos. Ahora, por ejemplo, a mí me dicen acá, ¿qué pasa cuando yo no tengo una función? Pero también me están preguntando si hay isomería de posición. Yo tengo que entender que para yo poder comparar si son isómeros de posición, lo primero que yo hago es fórmula molecular. Allá, yo verifico que todos estos compuestos tengan la fórmula C6H5BR2, es decir, 6 carbonos, 5 hidrógenos, 2 bromos. Una vez que ya yo lo verifico, ¿qué hago? Yo veo las posiciones. En el compuesto número 1, ya que es este que está acá, las posiciones de los radicales van a ser 1 y 2. En el compuesto 2, espérenme para colocarlo acá, no sé por qué se hace esa línea extraña. Ya. En el compuesto número, ay, no sé por qué se raya eso, se dañó mi mouse. Perdón. Bueno, ya. En el compuesto número 2 voy a trabajar con el puntero solamente entonces. Aquí en el compuesto número 2, los radicales están en el carbono 1 y en el carbono 2, ¿ok? Y como podemos ver, en el 3 o en el último compuesto que nosotros tenemos acá, cambiaron las posiciones. Están en el 1 y en el 4. Entonces, como la posición es diferente, yo puedo decir que ellos son isómeros de posición, porque la posición de sus sustituyentes son distintas, no son las mismas, pero siempre va a cumplir la misma fórmula molecular. Eso es lo importante cuando nosotros estamos hablando de isomería. También tenemos lo que son los isómeros de función, y estos son un poquitito más profundos. ¿Por qué? Porque igual, no hemos cambiado el concepto de isomería, seguimos manteniendo la misma fórmula molecular, pero aquí cambia la función del grupo. El grupo funcional ya no es el mismo. Por ejemplo, yo parto con un éter, así como este que yo tengo acá, pero su isómero, es decir, un compuesto con la misma fórmula molecular que a mí me están diciendo, C4H10O, puede ser un alcohol. Cambió la función orgánica. Ya no estoy hablando de un éter, ahora estoy hablando de un alcohol. Y en características y propiedades son distintos. Pero al cumplir con la misma fórmula molecular, yo puedo llegar a compararlos, ¿ok? Por ejemplo, acá en un segundo ejemplo, tengo isomería o un ejemplo 2 de isómeros que tienen la fórmula molecular C3H6O. Tengo, por ejemplo, ya el propanol, que es este compuesto que yo tengo aquí. Es un alcohol. Ah, ya, perfecto. Pero con esa misma fórmula química yo tengo el ciclopropanol. Sí, este es un propenol que tiene un alqueno en su estructura, tal cual como lo vemos acá, y este es un cicloalcano, una cadena cerrada, sin enlaces dobles, completamente distintos, pero con la misma fórmula molecular. O también tengo un propanal, que puede ser completamente distinto, pero sigue siendo la misma fórmula molecular, y así sucesivamente. Entonces, nosotros, de una misma fórmula, podemos llegar a conseguir distintos compuestos que sean isómeros de función, porque su función orgánica cambia de uno a otro. Podemos llegar a tener desde un alqueno hasta una cetona y tiene la misma fórmula molecular. Pero no todos son isómeros estructurales. También tenemos lo que son los isómeros espaciales. Y como lo dice su palabra, es como que yo me imagine figuras en el espacio. Por eso su denominación, espaciales. Cuando yo hablo de isomería espacial, estoy hablando de compuestos, repito y lo seguiré repitiendo, chiquillos, con la misma fórmula molecular, pero que sus átomos van a estar enlazados de manera distinta. Ahora bien,
Hay dos clasificaciones para estos isómeros espaciales. Yo tengo la primera clasificación, que son los isómeros geométricos. En estos, yo es como si partiese mi molécula a la mitad y veo de qué lado del plano están los radicales. Si los radicales se encuentran del mismo lado del plano, yo digo que tengo un isómero cis. Y si los radicales están en lados transpuestos del plano, es decir, uno arriba y uno abajo, uno adelante y otro atrás, en sentidos opuestos, yo voy a decir que tengo un isómero trans, ¿ok? Ahora bien, cuando yo hablo de estos isómeros geométricos, siempre se van a dar en estructuras con dobles enlaces. ¿Qué quiere decir? Que las estructuras con enlace sencillo o triple no cumplen isomería geométrica. Siempre van a ser dobles enlaces entre carbono y carbono. Es decir, la molécula tiene que ser o tiene que tener un alqueno, porque puede ser principalmente el alqueno en la estructura o tiene que tenerlo en alguna parte de su cadena, ¿ok? Luego de que yo veo de que esa estructura tiene el doble enlace, yo debo tratar de entender o tratar de ver esa molécula. ¿Qué pasaría si yo ejerzo o parto esa molécula en el centro? ¿Cómo me quedan distribuidos los átomos? Repito, si están del mismo lado del plano, yo digo que tiene isomería geométrica cis. Si están en lados contrarios del plano, yo digo que tienen isomería geométrica trans. Ahora bien, veamos cómo se observa eso. Yo tengo esta estructura. Voy a tratar de usar por acá el resaltador. Espérenme un segundo. Ya. Yo tengo esta estructura. Mi estructura principal va así. Los carbonos. No entiendo por qué se hace esa raya. Yo creo que se está dañando mi mouse. Perdón, estoy hacia arriba. Ya, déjenme borrar. A ver si lo puedo hacer con el mouse de mi computador directo. Chiquillos, es como que yo mire acá, en este ejemplo. Parto aquí, carbono 1, carbono 2, 3 y 4. Muy bien, voy del otro lado. 1, 2, 3 y 4. Si ustedes se fijan, ya, las estructuras tienen posiciones distintas, pero yo pudiese partir esta molécula a la mitad y observar si es cis o trans. Es como que yo haga esta línea acá. ¿Ves? Ahora, yo aquí tengo que observar, pero ¿a quiénes son los que yo tengo que observar para decir quién está arriba y quién está abajo? Fíjense, lo primero que yo tengo que hacer es observar quiénes son los que acompañan a mi cadena, ¿ok? En este caso, todos estos señores, ¿ya? Están acompañando a este carbono central o a estos carbonos centrales que tienen el doble enlace. Si yo me fijo, esta estructura tiene, cuando yo la partí a la mitad, tiene los mismos sustituyentes en la parte de abajo que en la parte de arriba. Es decir, es exactamente igual. Arriba hay 2 hidrógenos y abajo quedaron 2 CH3. Por lo tanto, yo tengo que decir que esa molécula es cis, ¿ok? Porque los sustituyentes están de un mismo lado del plano. Y si yo tengo los sustituyentes en posiciones cambiadas, yo partí esta molécula a la mitad, esta molécula B, y me quedaron los sustituyentes, uno arriba y uno abajo, uno arriba y uno abajo. ¿Qué quiere decir eso? Que no están del mismo lado del plano. Yo pudiese decir en otro tipo de figuras o en otro tipo de ejemplificación que esta está uno adelante y el otro atrás. Entonces, eso quiere decir que las figuras están transpuestas y eso le da características distintas a la molécula, ¿ok? Es importante eso. Y por eso es que se estudian este tipo de estructuras. Por ejemplo, veamos acá. Yo tengo este tipo de estructura, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Ustedes dirán, profe, pero es que estos no son dobles enlaces. No, pero son estructuras cíclicas. Y cuando el carbono se cicla, cuando el carbono se cierra, funciona como si tuviese un doble enlace,
¿ok? Cuando hablamos de estructuras lineales, es que solo tienen que ser en doble enlace, pero si hablamos de estructuras cíclicas, pueden ser cicloalcanos como estos que están acá. Es decir, estructuras cerradas, pero de enlaces sencillos. Si ustedes se fijan, ustedes dirán, ya, y yo veo eso igual. ¿Y por qué uno es cis y el otro es trans? Chiquillos, déjenme tratar de colocar aquí la pluma. Ya, fíjense. Llamemos estructura 1, estructura 2. Acá ya me dicen que están estos radicales, pero esta forma me indica que esos radicales están en una misma posición, ¿ya? Esta estructura resonante punteada me indica que esos radicales están, por ejemplo, hacia adelante, los dos. Mientras que en la estructura 2, una de esas estructuras tiene esta forma. Y eso me indica que este carbono está hacia el lado opuesto con respecto a este. ¿Ok? Es solo interpretación de la figura. Entonces ahí usted puede decir que este es cis y este otro es trans. ¿Por qué? Porque este tiene las dos sustituyentes del mismo plano y en la figura 2 tiene sustituyente uno adelante y el otro atrás. ¿Ya? ¿Cuáles son las implicaciones básicas de esto? Básicamente van a presentar distintas características físico-químicas, como por ejemplo, vamos con un ejemplo del 1,2 dicloroeteno, que es este compuesto que yo tengo acá. Esta es la estructura trans y esta es la estructura cis. Lo único que está cambiando son las posiciones de sus sustituyentes. En el trans, si ustedes ven, si yo parto estas moléculas a la mitad, ¿ok? Evidentemente en el trans los sustituyentes están en lados opuestos y en el cis los sustituyentes están del mismo lado, pero son las mismas estructuras en cuanto a cantidades de carbono, en cuanto a fórmula molecular, porque seguimos hablando de isómeros, pero fíjense, si yo le tomo el punto de fusión, es decir, la temperatura en grados Celsius de fusión al dicloroeteno con su estructura cis, es decir, sus átomos se ordenaron en el mismo plano, va a ser de menos 80, mientras que si lo tomo en el trans, va a ser de menos 50. Cambia. Estamos hablando del mismo compuesto, solo cambia la posición. El punto de ebullición del dicloroeteno, cuando está en posición cis, es de 60, mientras que si está en trans, es de 48. ¿Qué quiere decir? Que cambia, chiquillos. Eso es lo que yo les quiero mostrar a ustedes. Y que tan solo la posición de los sustituyentes da características y propiedades distintas. En conclusión, cuando nosotros hablamos de isómeros cis, tiene o puede poseer un punto de ebullición más alto que el trans. Cuando el isómero cis tiene el punto de fusión más bajo que el isómero trans. Es decir, tampoco es que es específico y me va a decir a mí, no, el cis siempre va a ser más bajo, el trans siempre va a ser más alto. No, no es específico, todo depende de la estructura, pero tenemos que entender un poco por qué pasa esto, por qué cambia. La posición de las moléculas, tanto en el cis como en el trans, tiene mucho que ver con la polaridad de las moléculas, es decir, eléctricamente hacia dónde se dirigen. Cuando cambia la posición, básicamente está cambiando la polarización de dicha molécula. Y es por eso que uno empuja más rápido los electrones que el otro, uno hace que ebulla más rápido, el otro hace que se funda más rápido, y así sucesivamente. Entonces, por la posición me cambian las características. Ok, chiquillos. Eso es otra cosita ahí. Ya, llegamos aquí. Los isómeros ópticos que siguen o igual están dentro de esta misma caracterización de los compuestos isómeros, básicamente tratan de compuestos que al ser atravesados por la luz polarizada, ¿ok? Son compuestos que colocan en máquinas, por llamarlo de alguna manera, herramientas específicas y hacen pasar la luz entre ellos y dependiendo de cómo ellos se comporten, se pueden clasificar, ¿ok? Básicamente, ¿por qué? Porque la luz va a girar
en algunas de sus estructuras químicas importantes o en algunos de sus grupos funcionales. Pero ¿qué es lo que nosotros necesitamos saber para poder clasificar si un compuesto tiene actividad óptica o no? Básicamente, nosotros tenemos que analizar, estudiar lo que es la asimetría molecular. Y es allí donde yo vengo e introduzco un concepto que yo considero que es súper importante, ¿ya? Y es que en la química orgánica, la principal causa de esta asimetría molecular, cuando nosotros hablamos de asimetría, es que algo no es igual, ¿ok? Sino que algo es distinto, no mide, no pesa, no es igual. Así de fácil. Ahora bien, cuando yo hablo de carbonos asimétricos, que también son denominados carbonos quirales, y es importante este concepto porque aparece en varias preguntas de la PSU, pero no siempre directamente, como todas las preguntas de la PSU, que ninguna está directa, pero usted tiene que saber. Un carbono simétrico es un carbono, lo voy a dibujar acá, un ejemplo sencillo. Me da rabia que esto pase. Ya. Un carbono simétrico básicamente va a ser una estructura que tiene, asimétrico, va a ser una estructura que tiene 4 sustituyentes distintos. Los que sean, pero diferentes. Lo voy a representar con algo general, es como que yo diga X, Y, Z, W. Me da lo mismo lo que es, lo que sean, los sustituyentes que estén. Pero me interesa saber que cuando yo hablo de carbono quiral o de carbono asimétrico, estoy hablando que ese carbono tenga 4 sustituyentes distintos. Y es importante, muy importante. Empezando porque si un carbono no es quiral, no tiene actividad óptica. Porque pasa otro proceso químico que no viene a este caso específico, pero se llama solapamiento. ¿Por qué? Porque hay 2 moléculas que son iguales. Entonces, una tapa la otra y no deja pasar la luz. Véanlo así. Pero cuando el carbono es quiral, tiene 4 sustituyentes completamente distintos y la luz pasa a través de dicha molécula. Que también es importante que nosotros sepamos de los isómeros ópticos. Perdón. Básicamente, tenemos que saber que pueden llegar a presentar características físicas y químicas similares o distintos dependiendo, insisto, si tiene quiralidad o no. Y que nosotros lo podemos llamar dextrogiros si el carbono gira hacia la derecha o levogiros si el carbono gira hacia la izquierda. Y esto puede llegar a generar algo que nosotros en la química conocemos como mezclas racémicas. ¿Qué es eso? Básicamente las mezclas racémicas son compuestos químicos que no presentan actividad óptica aparente. ¿Por qué? Porque cuando usted lo va a analizar, el 50% de su estructura tiene dextrogiro, es decir, el 50% de su estructura gira hacia un lado y el otro 50% gira hacia el otro. Entonces no presenta actividad óptica porque no hay un espacio para que la luz pase. Algo así. Veamos. Cuando nosotros veamos eso con un ejemplo, una de las estructuras que nosotros podemos analizar son los enantiómeros. ¿Qué es un enantiómero? Básicamente van a ser compuestos asimétricos, ¿ya? O que tienen que tener por lo mínimo un carbono asimétrico, en donde se presenta una estructura de espejo y tenga imagen especular uno del otro. ¿Qué quiere decir imagen especular? Es como que nosotros pongamos esta mano o una de nuestras manos en un espejo. Si usted la pone así, usted ve en el espejo la parte contraria, ¿ok? Es decir, usted ve el reflejo de su mano. Lo mismo pasa con este tipo de estructuras. Si yo quiero decir que son enantiómeros, básicamente quiere decir que uno es reflejo del otro. Imagínense que esta estructura roja nosotros lo vamos a llamar espejo. Vean esta molécula en comparación a esta. Una es imagen exactamente de la otra, porque así están estructurados. Entonces, se dice que los enantiómeros son
compuestos distintos, pero que presentan básicamente y obviamente la misma fórmula molecular, y uno es imagen especular del otro. Acá, ¿qué es lo que pasa? Bueno, básicamente este es el proceso que yo les estoy diciendo. Está el compuesto, pasa la luz polarizada a través de él para nosotros poder saber si ese carbono tiene quiralidad o no. Es ahora donde nosotros llegamos a los isómeros conformacionales, que básicamente nos van a venir a hablar y siguen siendo isómeros con la misma fórmula molecular, pero me habla de las distintas conformaciones posibles. Es decir, ¿cómo puedo yo girar esa molécula y verla de distintas formas sin que cambie la estructura en cuanto a fórmula molecular, en cuanto a cantidad de átomos de dicha molécula? ¿Cómo lo puedo ver? ¿Cómo lo puedo colocar para entender que un mismo compuesto se puede ver de distintas formas? Fíjense bien, acá tenemos un isómero conformacional. Me dan de ejemplo el etano, C2H6, o lo que es lo mismo CH3CH3. Un alcano sencillo de 2 carbonos. Me dan la forma alternada, que básicamente me dice, esta estructura que está acá se llama proyección de Newman. Básicamente, este puntito central, ahí donde yo ubique el cursor, representa a los carbonos, pero yo solo veo al primero. Y a los sustituyentes del último. Es como que ustedes vean la molécula así, ¿ok? Usted ve el primero, pero por aquí atrás ve que el último tiene ciertas partes, pero usted no ve nada de lo que está en medio. En este caso hay dos, pero hay moléculas que son mucho más grandes y usted siempre va a ver el primero y algunas partes del último. ¿Ven? Fíjense, como que acá este es el primer carbono y detrás de él van los demás. Y así como yo lo veo en proyección de Newman, lo veo en proyección de Caballete, que me muestra muchísimo más. Se supone que aquí, déjenme que lo voy a marcar con un puntito rojo. Se supone que aquí hay un carbono. Se supone que aquí está el otro carbono, ¿ok? Entonces, ¿cómo yo puedo conformar esa molécula? Sigo hablando del mismo compuesto, pero lo presento de distintas formas. A eso es a lo que se refiere con isómeros conformacionales, ¿ok? Y siguiendo en la misma onda de los isómeros ópticos, tenemos que adentrarnos un poquitito más acá y recordar siempre que el carbono quiral o carbono asimétrico es importante y es necesario para poder decir que hay isomería óptica. Ah, que no hay carbono quiral, fácil, usted relee. No presenta carbono quiral, esta estructura no es óptica, no hay actividad óptica, no pasa la luz a través de él. ¿Qué otro tipo de...? Ajá, veámoslo acá. Por ejemplo, siempre imaginándonos que hay un espejo, ¿ok? Entonces, si se refleja la imagen, nosotros podemos decir que son enantiómeros. Si no se refleja, entonces yo ahí coloco, dependiendo del tipo de compuesto que esté, que no es un isómero óptico porque no presenta esa imagen en el espejo, entre las dos comparaciones que a mí me están dando. Fíjense, hay una particularidad que quiero mostrarles por acá. ¿Qué es lo que pasa con este tipo de isómeros ópticos? Y es importante en la parte teórica que nosotros debemos saber. Es que básicamente ellos, al presentar imagen especular, es decir, al ser tan parecidos, ellos van a presentar las mismas propiedades físicas y químicas, pero, porque hay un pero, se van a diferenciar en que desvían la luz en distintas direcciones. Y todo va a depender muchísimo de dónde tiene el centro activo o el carbono quiral. ¿Hacia dónde está? Presento un dextrogiro, me desvía la luz hacia ese lado. Un levogiro me desvía la luz hacia el otro. Acá tenemos que entender que hay 3 sistemas para nombrar este tipo de compuestos. Básicamente, según hacia dónde gire la luz, como ya le habíamos dicho, que es dextrogiro, acá dice gira, pero también se pronuncia así, dextrogiro y levogiro, o como también las formas de nomenclatura un poco más oficiales y que son los que muchas veces nos vamos a encontrar dentro de la prueba de la PSU.
y les van a poner a comparar, por ejemplo, no encontré ahora buscando ejemplos para acá, no encontré una pregunta específica, pero sí sé que lo he leído en uno u otro ensayo que he visto por ahí en mi vida, que aparece esto de la forma D y L. Chiquillos, esto no es nada del otro mundo, es simplemente hacia dónde está el centro activo, ¿ok? Si la forma es D, está hacia la derecha. Si la forma es L, está hacia la izquierda. Eso es lo que ustedes tienen que saber. Ya. Bueno, esto es un poquito más de lo mismo que habíamos visto. Fíjense acá, para que ustedes vean, ¿y cómo es eso de la derecha y de la izquierda? Yo tengo aquí un mismo compuesto, el gliceraldehído. Este compuesto, si ustedes se fijan, miren, en el primer carbono, ¿ya? Tiene un grupo aldehído, un grupo CHO. En el segundo carbono está un sustituyente hidrógeno y un sustituyente alcohol. En el tercer carbono hay un grupo alcohol. Si ustedes se fijan cuál de estos carbonos es un carbono quiral, un carbono con los distintos sustituyentes, el del centro es un carbono quiral. Si ustedes se fijan arriba, tiene un aldehído, a la izquierda tiene un hidrógeno, a la derecha tiene un OH o un alcohol, y abajo tiene un metanol, por llamarlo de alguna manera, porque es un alcohol con un solo carbono. Es decir, tiene 4 sustituyentes distintos. Este señor puede ser o es un isómero óptico, pero me lo presentan como D. ¿Qué quiere decir eso? Ah, el grupo alcohol de este señor está a la derecha. Por eso él se llama D-gliceraldehído. Y el L-gliceraldehído lo tiene hacia la izquierda. Ahora, otro concepto que no va meramente ligado a este contenido, pero se lo tengo que decir. Ese OH por lo general se llama OH gendiólico, ¿ok? Que es el alcohol o el grupo funcional alcohol presente en el carbono quiral que va ligado al carbono quiral y que básicamente me dice, repito, si está a la derecha, él se le coloca o se le antepone la letra D. Y si está a la izquierda, pues la letra L. Y básicamente eso le dice a usted si un isómero es óptico o no, llevándolo a la aplicabilidad de cómo me encuentro eso yo en una pregunta PSU, que es a lo que nosotros, o el objetivo que nosotros tenemos acá en esta materia. Fíjense, acá pasa lo mismo. La glucosa. Esta es una estructura de glucosa normalita. El OH endiólico, en este caso, en este carbono quiral, está a la derecha, por eso es D, y en el otro está a la izquierda, por eso es E. Así de fácil. Ahora, ciertas preguntas que extraí de los ensayos PSU y que tienen que ver con este contenido de los isómeros. Empecemos. Y aquí quiero un poquito la participación de ustedes. Obviamente yo los voy a orientar. Y si no es así, bueno, lo corregimos y ya. Pero a ver cómo ustedes asumen este tipo de preguntas. Dice, ¿cuál de los siguientes pares de compuestos son isómeros entre sí? Lo primero que tenemos que hacer, señores, es que me está diciendo pares y que son isómeros entre sí. ¿Qué quiere decir? Usted va a comparar al A con el que tiene al lado, al B con el que tiene al lado, y así cada uno, no entre ellos, ¿ok? Eso es lo primero que ustedes tienen que hacer. Si yo le dijese a ustedes, chiquillos, en esta primera estructura, no, mejor, les voy a cambiar la pregunta mejor a esto. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para saber si esos compuestos son isómeros entre sí? ¿Qué es lo primero que yo tengo que saber, calcular, ver, obtener? ¿Qué es lo primero? Saber el número de carbono y hidrógenos. Muy bien, Daniel. Ver el número de carbono y hidrógenos presentes o de otros elementos, y por eso lo llamamos ver la fórmula molecular. ¿Ok? Eso es lo primero. Excelente.
Luego de que ya yo sé que lo primero que yo tengo que hacer es ver la fórmula molecular de cada uno de ellos, tengo que conseguirla. Observen, yo lo voy a hacer con el primero, para que ustedes agarren la idea y ustedes lo hagan con los demás. Déjame ver si aquí me permite colocar mi pluma sin que me raye todo el... Vamos a hacerlo así. Ah, uy, no. Me estresa mi borrador. Perdón, mi mouse, que creo que se está dañando. Ya. Lo voy a hacer con el mouse del computador. Yo voy a hacer la fórmula molecular del compuesto A. Y empiezo. ¿Y cómo hago eso? Bueno, yo voy a empezar a contar aquí. Primero empiezo a contar los carbonos. 1, 2 y 3. Esta fórmula tiene 3 carbonos. Eso es lo primero. Y yo escribo C3. Después, ¿qué más tengo? Tengo hidrógeno. Ya, entonces cuento 3, 4, 5 y 3. Ah, son 8. Muy bien. Hidrógeno, 8. Y luego veo si hay otro elemento químico. Ah, sí, es que aquí hay otro elemento y es que aquí hay un oxígeno. Ah, ya. Entonces coloco O, porque hay uno solo. C3H8O. Esa es la fórmula molecular de esta primera parte. Me voy para la segunda para saber si ellos son isómeros. 1, 2 y 3. C3. Bien. Hagamos aquí así. De un lado y del otro. Allá. C3. Voy al otro lado. H. 1, 2, 3. Porque aquí hay 3. ¿Ya? Y 2. Son 5. ¿Ya? Y 1 son 6. H6. Y H, que parece todo eso menos una H. Ahí, H6. Y después del H6 me fijo que tiene un oxígeno. Entonces, automáticamente ya yo sé que mi respuesta A no es correcta. No son isómeras entre sí, porque en la primera parte, llamemos parte 1, tiene 3 carbonos, 8 hidrógenos y un oxígeno. Y la parte 2 tiene 3 carbonos, pero tiene 6 hidrógenos y un oxígeno. Así que no son isómeros porque no tienen la misma fórmula molecular. Ahora, chiquillos, ¿quién me dice cuál es la fórmula molecular del compuesto B o sea, de la parte B en el compuesto 1 y en el compuesto 2? Vayan haciendo cada uno de ustedes. Uno hace el B, el otro hace el C, y el otro el D y el otro el E. Vamos a ver. ¿Quién lo quiere hacer? Para que saquemos esa cuenta. Así se hace. Sacando cada uno. Cuando lo tengan me dicen, aunque sea uno de esos. ¿Cuál es la fórmula del 2? O sea, del B. En el B yo puse C3, H3 y L. En la primera, en el número 1. Y en la Ya. segunda puse C5, perdón, C3, H2 y L2.
Ya. Y ahí hay me parece fantástico que lo hayas hecho así, para que demostremos y nos demos cuenta de algo. Chiquillos, esto que está acá no es un carbono, es un cloro. Carbono es este que está aquí y este otro. Pero el Cl es un elemento cloro, ¿ok? No cuenta como un hidrógeno. Por lo tanto, lo tengo que tomar aparte. Cl es cloro. Pero es un error común. Así que, ningún problema. Corrijámoslo y ahí verifiquemos entonces. ¿Cuántos carbonos hay en la B, parte 1? 2. Hay 2. Entonces, en la B, parte 1, tengo C2. Muy bien, tengo C2. ¿Y cuántos hidrógenos? 3. 3 hidrógenos, muy bien, y un cloro, ¿cierto? Listo. Ahora me voy a la parte 2 y veo que hay ¿cuántos carbonos? 2. 2. ¿Cuántos hidrógenos? 2. 2, muy bien. ¿Y cuántos cloros? 2. 2. Si yo veo la fórmula molecular, evidentemente ni la A ni el B. Veamos ahora la fórmula del C. A ver cuál es. Hagámoslo juntos. 1, 2, 3 y 4. C4. Vamos con los hidrógenos. 2, 5, 8. Muy bien. ¿Hay otra cosa ahí que yo tenga que ver? ¿Algún otro elemento? Siempre tengo que verificar. Ah, no, aquí no hay más nada de eso. Ah, ya, perfecto. Vamos ahora acá. 1, 2, 3, 4 y 5. Perdón. Sí, va a quedar del otro lado. C5. Ahí ya yo sé que no es isómero porque ni siquiera tiene la misma cantidad de carbono. ¿Ven? Vamos con los hidrógenos. 2, 3, 4, 7 y 3, 10. H, 10. Quiere decir que tampoco es la respuesta C. Me voy con la D. A ver qué onda. 1, 2, 3, 4. C4. Hidrógenos 3, 5, 8. H8. Y tiene un oxígeno. Muy bien. Ahora me voy a la parte 2 de esa misma opción D. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, ya. D. C5. Ya yo aquí sé que no es correcto, porque ya ni siquiera los carbonos son los mismos. ¿Ok? Ahí que usted está en la prueba ahí, ya no pierda tiempo. No, chao, ya este no es. Ya, pero acá lo terminamos. Pero como dato. 3 y 2 son 5 y 2 son 7 y 3 son 10. Entonces, H10 y tiene un oxígeno. Ya, no es la fórmula. Me voy con la E. 1, 2 carbonos. C, 2. H, 3 y 2 son 5 y 1 son 6. Y un oxígeno que está aquí. Entonces C2H6O. Ya, voy aquí. 1 y 2. C2. H3 y 3, 6. Y un oxígeno.
¿Cuál es el isómero entre sí? La opción E. ¿Por qué? Porque es el que cumple con la misma fórmula molecular, ¿ok? Que es C2H6O. Ah, que a mí no me estaban pidiendo la fórmula molecular, no, pero la tengo que calcular, chiquillos, si yo quiero saber cuál es la respuesta correcta y la respuesta bien, ¿ya? Obviamente, a lo mejor en la prueba usted lo hace más rápido y lo hace contando directamente ahí. Y aquí lo estamos explicando un poco más lento, pero este es el procedimiento. Ya, me voy a la respuesta número 2, o a la pregunta, mejor dicho, número 2. Al comparar los siguientes compuestos orgánicos y me dan 4 compuestos. Se puede afirmar correctamente que son isómeros 1 y 3, 2 y 3, 3 y 4, 1, 2, 4, 2, 3, 4. Chiquillos, el mismo procedimiento anterior. Usted para saber si un compuesto es isómero solo tiene que determinar su fórmula química. Pero ¿qué pasa? Cuando ustedes se encuentran estructuras como estas, que son estructuras cíclicas, como cualquiera del 1, 2, 3, suelen confundirse y suelen establecer mal las fórmulas. Y ahí es donde entra el problema. Porque si usted se encuentra con compuestos como el 4, es mucho más fácil porque usted cuenta directamente. Pero en el 1, 2 y 3, usted no está contando directamente. ¿Qué tiene que hacer? Desarrollar esas estructuras, ¿ok? Eso tiene que hacer. Vamos a ver si mi lápiz se quiere portar bien y lo puedo hacer acá. Vamos a tratar de desarrollar la estructura del 1. Yo veo que es un pentágono, ¿ok? Eso quiere decir que es un ciclopentano, que tiene 2 radicales CH3. Pero lo primero que yo tengo que saber es que en el ciclopentano es como si yo tuviese así, carbono, carbono. Aquí voy a hacer un poquitito más lento para tratar de que no se corra todo esto. Carbono, 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 y aquí se une la... Y se corrió. ¿Por qué? No sé, pero bueno. Ya, y aquí enlace también. Voy a mover un poquitito este porque me quedó un poquitito torcido. Ya, para que pueda quedar bien. Es como que yo vea esto. Aquí está el carbono y aquí está la estructura. Listo. Y me dice que en el primero tengo, de aquí sale un CH3. Ah, ya. CH3. Y del segundo también sale un radical CH3. Yo les pregunto, chiquillos, ahí ya yo puedo sacar la fórmula molecular de ese compuesto o falta algo. ¿Será que falta algo? Díganmelo ustedes. Esta estructura es esta misma. Pero, ¿qué falta para yo poder determinar la fórmula molecular? Porque algo está faltando, creo yo. ¿O está bien así? Los hidrógenos. Muy bien, me faltan los hidrógenos y yo tengo que completarlos. Si ustedes se fijan a este primer carbono, ya, esperen por aquí, a este primer carbono, ya él tiene 3 enlaces, 1, 2 y 3. Por lo tanto, a él solo le falta un solo hidrógeno. Colocarlo por aquí, que se me hace más complicado dibujar. A este segundo carbono también le falta solo uno.
Al tercer carbono le faltan 2. Si alguien entiende por qué le faltan 2, active el micrófono y dígame. A este también le faltan 2. Y a este último también le faltan 2. Ahora sí, chiquillos. Yo completé mi estructura y ahora sí yo puedo sacar mi fórmula molecular. Empecemos. Carbono primero. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces mi fórmula química se empieza a escribir para este carbono 1 como C7. Es lo primero que yo escribo. Veamos ahora cuántos hidrógenos. Y empiezo a contar. 3, 4, 5, 8, 10, 12, 14. A, C7, H, 14. Y esto mismo yo lo voy a hacer para todas las estructuras que están escritas acá. Para el 1, para el 2 y para el 3. ¿Ok? Así, desglosar, así como lo hice aquí arriba, desglosar la estructura. Ahora yo les digo, en el compuesto 3 hay una particularidad. Hay un doble enlace. ¿Qué quiere decir? Que estos carbonos que están compartiendo el doble enlace tienen menos hidrógeno. ¿Ok? Para cuando ustedes lo estén haciendo. Luego de que ustedes hacen eso, y usted determina, ¿ok? Que no lo vamos a hacer todos acá, siempre y cuando hayan entendido qué fue lo que yo hice aquí. ¿Se entendió? ¿Cómo hice para sacar correctamente la fórmula de ese compuesto? ¿Se entendió? Sí, ¿O no? profe. Ya. Como ya todos lo entendimos, entonces yo voy a borrar por aquí y yo les voy a soplar, porque ya yo saqué cuánto es la fórmula molecular de cada una de esas, para que agilice. El compuesto 1 tiene una fórmula de C7H14, el compuesto 2 tiene una fórmula, qué rabia con esto. Veamos. Aquí. El compuesto 2 tiene una fórmula de C7H12. El compuesto 3 tiene una fórmula de C7H12 también. Y el compuesto 4 tiene una fórmula de C7H14. Entonces ustedes dirán, ¿quiénes son isómeros? Ah, los que tienen la misma fórmula. El 1 y el 4 tienen la misma fórmula, pero 1 y 4 no están en mis opciones. Ah, el 2 y el 3 tienen la misma fórmula. Ah, esa sí es mi opción y es mi opción B. Entonces esa es mi opción correcta. Pero si nosotros analizamos lo profundo, entre comillas, de esto, es saber que si sabemos obtener la fórmula molecular de una manera correcta, yo no voy a tener ningún problema con este tipo de ejercicio. ¿Y cuál es la fórmula correcta, la manera correcta? Primero, recordar nuestro primer principio fundamental cuando empezamos a ver química orgánica, y es que el carbono tiene 4 enlaces, que tiene que cumplir una tetravalencia. Porque usted sabiendo eso, usted sabe repartir los hidrógenos y los distintos sustituyentes. ¿Ok? Aquí, en la respuesta 3. ¿Cuál de las siguientes representaciones corresponde al 2-bromobutano? 2-bromobutano. ¿Qué quiere decir eso? Que en una cadena de 4 carbonos, en el carbono 2 hay un bromo. Butano
significa 4 carbonos, con enlaces sencillos. Y el 2-bromo significa que en el segundo carbono hay un sustituyente bromo. Chiquillos, miren esas estructuras. A lo mejor usted va a ver esa estructura y usted va a decir, esto es muy difícil, yo no lo entiendo. Pero analicemos que la pregunta que a mí me están planteando es, ¿cuál de las siguientes representaciones es el 2-bromo-butano? Yo tengo que partir por nombrar a esas 3 estructuras para yo saber quién es el 2-bromo-butano. Primero, si ando buscando un butano, ando buscando una cadena de 4 carbonos. Yo voy a ver si todas tienen 4 carbonos. Vamos a empezar a, ¿cómo se llama? A subrayar los carbonos. Eso era lo que quería decir. Aquí, carbono 1, carbono, carbonito 2, que no se marcó bien, carbonito 2, carbonito 3. Recuerden que se los mencioné en la clase pasada. En este tipo de estructura, los puntitos entre línea y línea, las conexiones, representan a los carbonos. Carbonito 4. Y eso mismo hago con todas. Y me voy a fijar que todas tienen 4 carbonos. Es decir, todas pueden ser butano. Ya. Está bien. Ahora, clave número 2. Me dice 2-bromo. Esto quiere decir que el bromo está en el carbono 2. En la estructura 1, el bromo sí está en el carbono 2. Fíjense, voy a tratar de enumerar los carbonos. Carbono 1, carbono 2, carbono 3 y carbono 4. Entonces, en la estructura 1 sí está en el carbono 2 el bromo. Es decir, el 1 sí es el 2-bromo-butano. Veamos el 2. En el compuesto 2, el bromo está en el carbono 1. Automáticamente yo tengo que descartar esta segunda opción. Porque no cumple con el nombre que me dice que el bromo tiene que estar en el 2. Ahora yo me voy con la estructura 3. Podría ser, este es mi carbono 1, este es mi carbono 2, este es mi carbono 3 y este es mi carbono 4. Y dentro de eso yo sí puedo decir entonces que mi bromo está en el carbono 2. ¿Qué quiere decir? Que el 1 y el 3 tienen el mismo nombre. Por lo tanto, yo tengo una opción que me dice que en la opción D, solo 1 y 3. Y esa es mi opción correcta. Entonces, usted al ver esta estructura, lo sé, a la mente es, qué difícil es esto. Y para eso, chiquillos, yo creo que es ¿cómo les digo? Estas clases de preu. Para que con contenido ustedes vean que no es tan difícil. Simplemente hay que saber cómo entrarle a la pregunta. ¿Ok? Y no siempre va a ser lo más complicado. Eso es otra cosa. ¿Se entendió lo que dice acá? Sí, profe. Ya, nos queda uno más. Uno más. Para que se puedan ir a tomar oncecita. Chiquillos, ¿cuál de los siguientes compuestos presenta un centro asimétrico o quiral? Pregunta directa de lo que conversamos al inicio de esta clase. ¿Ok? Cuando la vi dije, ya, listo, esta es una pregunta buena. Porque si usted no sabía lo que era un carbono quiral al comenzar esta clase, usted no puede responder eso, pero ya usted lo sabe. ¿Qué es lo que usted tiene que buscar en este tipo de estructuras? Primero, va a tener que hacer la estructura, porque si no, usted no va a ver si es quiral o no. Va a tener que dibujar esas estructuras. Y ahí usted ve si tiene 4 sustituyentes diferentes, es un centro quiral o asimétrico, o un carbono quiral o asimétrico, como se lo pongan en un nombre. Y si no lo tiene porque se repiten algunos de sus sustituyentes, pues no lo es. Next, otro, ese no me sirve.
Pero como esto es un poquitito más largo y me iba a costar mucho dibujarlo con mi fantástico mouse que creo que se dañó, yo les coloqué las estructuras ya dibujadas. Me dicen 1,2 etanodiol. Hice el 1,2 etanodiol. Aquí está. Analicemos qué es lo que yo quiero que usted vea aquí. Busquemos el resaltador. Sustituyente 1, C2OH. El carbono que usted está estudiando es este que yo le voy a resaltar con azul. El carbono que usted está viendo, si es quiral o no, es ese del centro. ¿Ya? Usted revisa los sustituyentes distintos y los vamos a colocar con amarillo. C2OH, listo, amarillo. Distinto al OH solito y al hidrógeno solito. Pero aquí es donde llegamos a un problema. Porque estos dos hidrógenos no son diferentes. Son iguales. Y ahí se dañó. Ese carbono no es quiral. No es asimétrico. Tiene simetría, se va a comportar igual, como que usted vea esto así, igual en esos dos carbonos. No es la opción A. Vámonos con la opción O, vamos a estudiar el compuesto B. Lo estructuré, lo planteé, sigo analizando mi carbono del centro y cuando yo veo o analizo los radicales, perfecto, CH3, OH, HA, pero aquí con CH3. Y ese CH3, como es igual al otro, hace que este carbono no sea quiral. Tampoco es la opción B. Analizo el C. Veamos. Aquí tiene un C2CH3. Aquí tiene un OH, aquí tiene una H y aquí tiene un CH3. Bingo, señores. Son 4 sustituyentes diferentes. Son 4 distintos. El CH2CH3, el OH, el H y el CH3. 4 distintos con respecto a ese carbono que está en el centro. Entonces, hasta el momento mi opción C es mi opción correcta. Esperemos a ver lo que yo siempre les he dicho, chiquillos. Ustedes tienen que esperar hasta el final, porque usted nunca sabe con qué sorpresa le salga esta gente, no, que le ponen 2 opciones, usted ahí tiene que escoger, bueno. Hasta el momento la opción C sí da las características necesarias. Me voy acá, el otro carbono, pero cuando yo automáticamente veo, yo observo que aquí dice CH2CH3 y aquí también. Eso quiere decir que se repiten sus sustituyentes y que no me sirve. Y ahí automáticamente yo digo que la opción D tampoco puede ser. ¿Ok? Porque esos dos son iguales, así que no se puede. Y en la opción E, a simple vista, observo que hay 2 hidrógenos como sustituyente, lo que hace que automáticamente yo también diga la opción E no es, no puede ser la opción E, porque con respecto a ese carbono central tiene 2 sustituyentes distintos, tiene 2 sustituyentes iguales, perdón. El único que cumple con los 4 sustituyentes diferentes es la opción C. Y es por eso que la opción correcta es la opción C, el 2-butanol. ¿Se entendió? Uy, perdón, ya espérenme. ¿Qué hice? Me salí. Ok, chiquillos, entonces, como les venía comentando, ¿dónde estábamos? Ahí estamos. Chiquillos, ¿se entendió lo que se hizo acá? Básicamente, ¿qué es lo complicado de este último ejercicio? Que usted tiene que saber hacer las estructuras. Eso es lo complicado. ¿Ok?
que no son estructuras difíciles, son estructuras, la verdad, bastante sencillas. Son alcoholes, todos. Sencillos. ¿Ya? Chiquillos, dudas, consultas, sugerencias, comentarios, quejas, cualquier cosa que me haga escucharlos. Cuéntenme. Era fácil, profe, esta materia y yo pensé que era muy difícil. No. Y si ustedes se fijan, como les digo, ustedes ven las preguntas. Por ejemplo, yo veo espérenme. Yo veo este ejercicio y ahí me quedé, ¿sí o no? Cuando veo las estructuras así. Pero luego analizo un poco más y no es complicado. Pero todo es práctica, chiquillos. En su ratito libre, ensayos, revisen. ¿Algún otro comentario, pregunta? Nada más. Bueno, chicos, si no hay ningún otro comentario o pregunta, nos vemos en una próxima clase